Si estás escuchando esto, probablemente ya haya finalizado la campaña en un mes particular, en una fecha particular, en un contexto particular y con algunos momentos que hemos decidido traer a colación para hacer un balance general de todo lo que ha acontecido en esta campaña que, insistimos, si estás escuchando esto, está a punto de finalizar o ya finalizó y estamos a horas de elegir, de efectuar nuestro voto de cara a las PASO. Bienvenidos a No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y hoy tenemos equipo completo para hacer un balance, que eso está bueno, ¿no? Vamos a tratar de rememorar lo que ha pasado, a plantear lo que dejó, pero también un poco lo que viene a futuro, porque de eso se trata, analizar, desarmar y volver a rearmar en clave política. No hablen de 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 política. Hablen de política. Como ya te decía, tenemos equipo completo, no estoy solo, estamos junto a Yami Palma y a Leo Lora. ¿Cómo andan, chicos? Buenas. Bien, Ale, Yami, bueno, con un placer llegar a esta instancia que podamos, entre estas tres voces, bueno, hacer nuestro balance de esta campaña. Si esto lo escuchan en Tiempo Informa, va a quedar previo a la elección, ¿no? Ya sea que lo escuchen a través de los canales habituales, sea YouTube o Spotify, o incluso en Radio Universidad, también es previo a iniciar el acto electoral. Y si no, creo que igual queda reflexivo, porque muchos de los temas que vamos a presentar, que eso está bueno señalarlo, cada uno de nosotros ha elegido un tema a destacar de lo que deja la campaña electoral de cara a las primarias, y queda abierto a discusión para la próxima elección y para la política en general en lo que viene, así que me parece que es alentador. Ale, Leo, ¿cómo están? Bueno, sí, al fin equipo completo, la verdad que hemos tenido bastantes inconvenientes, pero acá estamos para hacer un pequeño repaso de cara a las PASO, que bueno, como decían, si lo escuchan en Tiempo y Forma, seguramente nos acompañarán en este pequeño debate y pequeño repaso de lo que fue, ¿no? De lo que sucedió, de lo que se dijo, de lo que no se dijo, de los debates que se abrieron, algunos más interesantes que otros, algunos más apuntalando a lo que es la política y el cambio social que otros, pero sin duda todos dignos de ser expuestos a una pequeña reflexión, ¿no? Vamos a contarles cómo es el sistema, ¿no? Cómo hemos decidido que esto se lleve adelante. Lo vamos a dividir en 3 mini pedacitos, pero todos están conectados. No es que bloque, sino que va a ser toda una conexión de temas. Los 3 momentos que nosotros entendemos que son los más destacados de esta PASO y que obviamente dejarán primero el análisis de lo que pasó, pero también vamos a dejar algunos puntos para pensar en lo que viene. Recordemos que tenemos otra campaña por delante y tenemos las elecciones generales, ¿no? Las del mes del 14 de noviembre, donde ahí sí se dice, ahí se juega por los puntos, como quien diría, porque en esta elección estamos eligiendo candidatos y en la próxima sí se van a elegir legisladores, en este caso de la Cámara de Diputados de la Nación, representantes de la provincia de Buenos Aires y un montón de provincias, también senadores nacionales y también concejales, senadores provinciales, diputados provinciales, en lo que se denomina el pago chico. Así que vamos a destacar 3 momentos en particular de esta campaña y no el azar, sino que nuestro recorrido va a comenzar por quien les habla y les voy a contar mi momento destacado de estas elecciones o de esta campaña de cara a las elecciones. ¡Los zurdos tienen miedo! ¡Zurdos, hijo de puta! ¡La van a pagar lo que hicieron! ¡Porque tiene que ser el macho de barrio que se respeta! ¡No esta realidad! Tanto Javier Milei como José Luis Espert pasaron de ser figuras mediáticas con ideas peligrosas a ser efectivamente candidatos, ¿no? Es la primera experiencia libertaria pura dentro
de una elección o un acto eleccionario. Bien, y me parece que es el dato destacado, para mal, de esta campaña. Digo, venimos haciendo un análisis bastante intenso de lo que tiene que ver con las legislativas, y lo que venimos criticando, o por lo menos observando, de hecho lo hemos hecho en episodios anteriores, es un poco el vacío de contenido de las propuestas o de lo bizarro, incluso, de lo que tiene que ver con la discusión y las nimiedades que muchas veces se terminan planteando en la arena política, que distan y mucho de la realidad del país, el contexto y lo que se está jugando, ¿no? Digo, muchos se están jugando la mayoría. Por ejemplo, el oficialismo juega mucho en términos de mayoría en las cámaras de legisladores. La oposición juega a plantarse de cara a 2023, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Y en ese vacío aparecen los libertarios, ¿no? Que son un movimiento que hace tiempo que venimos viendo, con ideas políticas peligrosas, muy vacías, y es quizás uno de los 3 momentos destacados de No Hablen de Política, justamente porque fueron el espacio que mejor aprovecharon ese vacío, ¿no? Donde se transforma la política más en marketing, en eslogan y en aprovechar el contexto de enojo general para potenciar un posible voto, un acompañamiento de los vecinos a estas listas que tienen algunas posturas peligrosas con respecto a la mirada del Estado, por lo menos desde nuestra mirada de ver el Estado, con esto de achicar el Estado a como de lugar, de eliminar impuestos casi de forma extrema, ¿no? De bajar los impuestos al mínimo, sin importar consecuencias, sin importar financiamiento, sin hacer un estudio real de la situación. Y por ahí también la campaña del anti, ¿no? Digo, independientemente de que Juntos ha estado también metido en esa, yo creo que los libertarios lo han llevado al extremo a niveles que a mí me parecen peligrosos, ¿no? Digo, esto de bordear el escrache, de fomentar la violencia, de tener un discurso violento, porque muchas veces insultar no es solamente ser violento, sino que también está, por ejemplo, el llamar a los scratches, llamar a otro tipo de acciones, gritar, plantarse a los gritos. Digo, eso también forma parte de la violencia, y creo que es uno de los, de mínima, 3 momentos más destacados, y también una expectativa. Digo, queremos saber qué va a pasar con los libertarios efectivamente. ¿Será lo que dicen los sondeos? ¿Será lo que dice las encuestas? Y antes de pasar y abrir el debate con mis compañeros, quisiera también hacer una pequeña salvedad y un llamado a la responsabilidad, que es el periodismo, ¿no? El periodismo muchas veces obsesionado con los clics, con las visitas, con el título, apuesta a sectores que justamente son los que fomentan ese clic, ese grito, esa declaración potente, corta, contundente y violenta que genera obviamente el interés de los lectores y de un montón de personas. Yo creo que el periodismo está ayudando bastante a generar un monstruo que después, si se descontrola, nadie se va a hacer cargo de ese monstruo, ¿no? Después nosotros lo invitamos. Hubo muchos minutos de televisión. Casualmente el otro día vi los minutos de televisión que se les dieron a un montón de dirigentes, sobre todo economistas, en los últimos tiempos, y el número 1 era Javier Milei. Eso me parece que ya habla del momento que atraviesa el periodismo, sobre todo con algunos dirigentes, que no es favoritismo, eso yo creo que estoy casi seguro. Nadie dentro de los medios es fanático de Milei, pero sí es útil, sirve, ayuda al clickbait, ayuda al ingreso, y eso obviamente pareciera lo único que le interesa al periodismo. Y después, cuando se generan los monstruos y ya se mandan las que se mandan, nadie fue. En el episodio pasado un poco lo discutíamos, el periodismo nunca pierde. Este es el mejor ejemplo de que el periodismo nunca pierde, y bien vale la crítica. Obviamente, cuando uno dice el periodismo no se refiere a todo el periodismo, pero sí, si vamos a una tabla de economistas que fueron a la televisión, y Javier Milei es el economista con más minutos dentro de la televisión, algo significa, ¿no? Independientemente de todo lo que sucede. Ese, para mí, es uno de los momentos de las elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que ahí hay algo de lo que venimos charlando, ¿no? Yo la verdad que desconocía el dato de los minutos de pantalla y demás. Lo que pasa que
honestamente, si a mí me decís a simple vista, yo creo que le dieron infinidad de minutos al Frente de Todos como crítica. Claro, bueno, sí. Para criticarlo, ¿no? Y me parece que en todo caso, si ese dato no está, es un dato sumamente determinante en esto. Porque uno de los temas que discutíamos episodios atrás era, bueno, ¿es una campaña sin discusión política? ¿Eso lo dicen los medios o efectivamente viene de las candidaturas? Son las candidaturas las que no plantean una agenda política. Digo, de discursos de media hora, 40 minutos, la gran cantidad de los medios de comunicación extraen lo que les interesa, y lo que les interesa no es necesariamente la discusión política, el contenido político de esos discursos, sino la pavada, la chicana, ¿sí? Aquello que distorsiona, aquello que hace que no se discuta justamente política. Y a mí me molestaba profundamente porque justamente las candidaturas que vos, Ale, estás trayendo a colación como uno de los elementos destacados de esta campaña, de estas primarias, son los libertarios, que han tenido fragmentos y pasajes de sus discursos sumamente peligrosos, sumamente preocupantes, sumamente agresivos, polémicos para ser liviano en la descripción, y no han tenido la trascendencia mediática que, por ejemplo, sí han tenido otras pavadas de distintas candidaturas. Y eso a mí me lleva a preguntar por qué. Yo creo que en la construcción del monstruo no solamente están los minutos que tengan, sino con qué tenor se aborda eso que se dice. Como el ejemplo de la pregunta que le hizo en los últimos días Fantino a María Eugenia Vidal por la compra de unos departamentos. Se lo preguntó casi pidiéndole disculpas, ¿no? Te voy a decir algo que te lo tengo que preguntar, pero sí, pero no solo, claro, una que le dice eso, pero también es, yo sé que a veces da miedo, pero si lo querés mencionar, si no, como, cero profesionalismo, cero compromiso, una suerte de timidez para preguntar algo que tenés que preguntarlo e indagar, y si podés ir hasta el fondo para ver si conseguís la información necesaria de lo que estás preguntando. No, es casi como, te dejo estos minutos para que hagas un descargo sobre esto último que estás diciendo, si querés, si no querés no hay problema, no digas nada. Me parece muy berreta para la discusión política en la que estamos. Y eso revela cómo, por ejemplo, fragmentos del discurso libertario donde hablan muy violentamente, no se plantean como tal. Y yo creo que ahí también está la construcción del monstruo que vos decís, ¿no? No poner en discusión el tenor de la campaña de ciertos actores. Hablar de sucios, zurdos, asquerosos o los voy a hacer mierda, ¿no? O sea, en términos que son completamente fuera de lugar, y no ponerlo como un escándalo a discutir, la política no puede pasar por acá, y ahí hay un rol de los medios de comunicación, porque la verdad que eso sería noticia y sería debate interesante sobre cuál es la calidad discursiva que la política merecería, me parece. Sí, sin dudas el periodismo, creo que en esta campaña, lo hemos dicho, ha mostrado su cara más nefasta, por así decirlo, vendiendo información que quizás no era el camino por el que se buscaba analizar lo que estaba sucediendo. No sé si ninguneando, pero sí minimizando lo que estaba pasando por parte de los libertarios, lo que decía Ale, ¿no? Esto de incluso darle más minutos al aire a ciertas personas, siendo que por detrás los discursos eran completamente violentos. Yo creo que lo más difícil o lo más destacable, pero de manera negativa, de esta campaña fue eso, la violencia de los discursos, ¿no? Que estuvieron presentes constantemente, y el querer ensuciar al candidato, ¿no? El constante buscar ensuciar al partido o al candidato en vez de traer ideas que sean superadoras a lo que se estaba proponiendo. Da una sensación como que fue la campaña del ensucie más que la campaña de las ideas.
y también va un poco de la mano, ¿no? Y los medios acompañaron esto en el sentido de que es lo que decía Ale, ¿no? La búsqueda del clic. Pareciera que lo único que le interesa al medio hoy en día es cobrar su pauta política, ganar audiencia y después no me interesa más nada, ¿no? Como que la responsabilidad a la hora de la información se perdió por completo en esos puntos. Y es realmente preocupante, porque además de estar dándole el juego libre a la política en ese sentido, a la vez se pierden de eje un montón de cosas. No nos olvidemos también lo que sucedió con los artistas. Digo, hace poco cantantes de La Renga salir a decir, bueno, la cultura acá no la metan en el medio porque no tiene nada que ver, nosotros no nos sentimos identificados con esta persona, ¿no? Como todo el tiempo el resto de las personas tratando de resguardarse de lo que está pasando con la política. Y a modo de reflexión pensar un poco, esta campaña no fue una manera de alejar aún más a la gente de lo que es la política, porque muchísima gente ha dicho y ha manifestado esto de no veo un candidato al que quiera votar, esto es nefasto, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no me sirve. Entonces, quizás esta campaña fue un poco la campaña del error. Sí, a mí me gustaría, para cerrar este momento, tomar lo que ustedes me mencionaban y complementaban y señalar que lo que ustedes dijeron es el contexto propicio para que los libertarios hagan una gran elección. Lamentablemente, ¿no? Entiendo que no es para nada algo positivo, no estoy en contra de que se presenten elecciones, digo, estamos en democracia y están absolutamente en todo su derecho de presentarse, pero son ideas hasta antidemocráticas algunas, palabras, frases antidemocráticas. Entonces ahí es donde el límite siempre está ahí, no termina de quedar claro, es bastante difuso, y me parece que la elección del domingo va a ser un punto para ver dónde se está parado políticamente en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, porque digo, Milei y Esper pertenecen ahí, pero también es un punto interesante para ver qué pasa en el país. Y para ver si efectivamente los discursos de Milei y Esper son aceptados. Me parece que eso es quizás uno de los análisis que se deba hacer el lunes, independientemente de los números, porque uno va a decir, bueno, sacaron el 11%, no es tanto, y sí es tanto. Yo soy de los que creen que un 11% es mucho, incluso para fuerzas de ese tema, pero bueno, eso va a quedar para la semana que viene. Por lo pronto, mi momento destacado de esta campaña para las PASO son los espacios libertarios de Milei y Esper. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Bueno, ahora paso a mi turno. Vamos a meternos en el segundo tema destacado, el que elegí yo en este caso. Y el destacado va a parecer paradójico, pero me parece que habilita cierta discusión. Y algo a destacar, y para mí positivo, es la crítica a la campaña electoral. Creo que detrás de la crítica a la campaña electoral es poder ver el vaso medio lleno antes que el vaso medio vacío. Ese es mi tema a desarrollar, o a presentar, o a exponer, si se quiere, la crítica a la campaña electoral. Hoy escuchaba después comentarios periodísticos donde se decía que esta campaña es tan rara y tan extraña que no hay debate y no hay discusión. La crítica a la campaña electoral me parece de los espacios o momentos más destacados. Creo que hubo una toma de conciencia desde distintos sectores de que efectivamente la campaña deja mucho que desear, y eso para mí es valiosísimo.
difícil o pésimo de todo pesimismo o de toda maldad sería transitar esto con voces que hagan crítica de esto y que nadie se haga eco de esto. Sería como una suerte de revelación de que, bueno, quienes plantean esto están equivocadas, o que no interesa como tal. Y sin embargo, en el último tiempo me pareció interesante escuchar ciertas voces de la política que se hacían eco de las críticas respecto de la campaña. Y eso me parece que es que la existencia de esa crítica le da vida a la política, le da vida a la discusión, habilita a confrontar ideas, a la exposición de distintos puntos de vista. Digo, me ha pasado en lo personal de poder discutir no solo con ustedes, con Ale, con Yami acá en el podcast, sino también poder hacerlo en redes, hacerlo con amistades, escuchar que en algunos medios de comunicación se plantea en una campaña chata y escuchar a dirigentes políticos hacer eco de que España deja mucho que desear porque no hay propuestas. Y yo celebro que eso exista. Lo que pasa que ahí se abre una nueva pregunta, que es, ¿alcanza con eso? No, claramente que no alcanza. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con eso? Si se lo va a tomar en serio, si se va a poner en discusión, ¿qué hacemos con la campaña electoral? ¿Para qué sirven las campañas electorales? Esas son preguntas. Muchas veces da la sensación de que hay que volver a las preguntas iniciales, ¿no? A las preguntas de origen. El ¿para qué? Tan simple como responder, ¿para qué está la campaña electoral? ¿Para qué sirve? Bueno, me parece que esa es una pregunta valiosísima, necesaria, y creo que la política tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad inmediata, que es de acá a las generales. Hacerse eco de esto y ponerlo en funcionamiento. Y ojo que hay muchas chances de que esto sea así, me parece. De hecho, creo que vamos a coincidir en los últimos días. Empezaron a salir temas a discutir, que está bueno que en la campaña que interpelen, temas que interpelen. Yo creo que también no es eso, se puede interpelar al conjunto de la sociedad que tiene que ir a votar. ¿Son conscientes de que esto así da la sensación que no funciona, que no agrega, que no aporta, que no dice nada, que es una catarata de eslogans vacíos, que no se confrontan con la realidad, con la discusión, que no revelan qué pensás hacer, que no revelan qué mirada del mundo tenés, qué querés hacer? Me parece que va por ese lado. Me parece que es darle sustento, darle solidez a la discusión política, invitar. Me voy a revelar algo. Voy a revelar el momento en el que estamos grabando este episodio. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, en este momento está cerrando su campaña electoral el Frente de Todos. Quienes nos escuchan saben que yo soy peronista y que en este momento estoy sufriendo porque me lo estoy perdiendo de verlo en vivo y en directo, y me está llegando un mensaje de un amigo que me dice, tremendo Cristina. ¿Esto por qué lo revelo? Porque yo, son pocas las figuras en las cuales yo reconozco que hay una solidez de discusión política, de discutir temas, de incluso polemizar a veces con lo que se dice. Y tengo expectativa de que cuando escuche eso tal vez puedan aparecer elementos que le den discusión a esto que estamos diciendo, que tal vez distintas dirigencias políticas se hagan eco de esta falta de discusión política. Y me parece que lo destacable es que haya habido espacio para la crítica, que haya habido espacio para la discusión, que no la hizo la dirigencia política, que es lo que falta, pero que distintos sectores de la sociedad lo han planteado como tal. Eso a mí me entusiasma, le da vida a la política, le da vida a la discusión, y esto que decía al principio, a la gente sí le interesa la política, pareciera que no, pero que hay un cierto interés, y yo creo que sí, porque si no, no estaría preocupada porque o por lo menos ciertos sectores no estarían preocupados porque en un momento electoral no se discuta de política. Así que yo celebro política y apuesto, como si fuese un juego, pero bueno, apuesto a que esto mejore. Es mi cuota de fe y esperanza. No, quisiera agregar a ese pedacito, esto último, que es cierto que por ahí el Frente de Todos, incluso más que elevar la vara de discusión, me parece que lo que hace es
a mi forma de verlo, recoger el guante, que eso es lo más importante, reconocer que la campaña no está teniendo un efecto bien claro en torno a lo que tiene que ver con un debate serio, ¿no? Ha quedado siempre, digo, cuando uno mira el eslogan del Frente de Todos, esto de la vida que queremos, es interesante desarmarlo y empezar a ver, bueno, vamos a discutir en serio la salida de la pandemia. Y la verdad que las respuestas de muchas listas no han sido positivas, ¿no? Ha sido, bueno, hay que salir con trabajo. Bueno, sí, pero ¿cómo se crea el trabajo? La revolución del conocimiento. Bueno, ¿cómo se hace? No es un proceso, incluso lo hablaba con mismos dirigentes opositores. Esto también cuento una experiencia personal. Lo hablaba con dirigentes opositores que incluso hasta comparten el sector con quien señala la revolución del conocimiento. Digo, la revolución del conocimiento es un eslogan muy fuerte si se piensa un plan en serio educativo de acá a 20 años. No se puede hacer la revolución del conocimiento de acá a mañana, ¿no? Ya han hablado de revolución de cosas que terminaron en cualquiera, bueno, ¿no? Se habló alguna vez de revolución productiva. Y sí, con decir revolución productiva no lo haces. Después no pasó, de hecho, todo lo contrario. Entonces me parece que es interesante hablar de cosas en serio, ¿no? De debatir cuestiones en serio. Y yo me quedo en este vaso medio lleno, voy a traer un ejemplo, con lo que Axel Kicillof, y lo traigo, sé que muchos van a escuchar esto en Veda y que esto va a salir en Radio Universidad en Veda, por eso mencioné a Axel Kicillof, que no es candidato. Axel Kicillof propone, bueno, vamos a discutir una reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires. Una reforma tributaria en serio. Es momento de debatir las cosas en serio. Esto de que haya una redistribución de los impuestos, de que el comerciante pague menos, de que tiene más paga más. Bueno, vamos a discutirlo, ¿no? Y para discutirlo necesitamos que de mínima nosotros los proyectos que presentemos en la legislatura tengan quórum. ¿Cómo se hace para tener quórum? Que la oposición sea responsable y se presente. Entonces, es re interesante ese planteo. Me parece que de lo más jugoso que tiene, y es una forma de debatir política en serio. Por eso traigo el ejemplo. Obviamente también esto es una oportunidad para lo que viene, y es uno de los tantos temas que por lo menos te deja una cierta esperanza, ¿no? Y también es empezar a refutar esto de que a la gente no le interesa. Bueno, yo coincido con que la gente no está interesada en el debate político, coincido mucho, de hecho se nota, se ve, se siente en la calle, en cualquier lado, pero la pregunta no debería ser, o la afirmación no debería ser, bueno, la gente no le importa, no, la gente es cómo hacemos para que le importe. El tema de los impuestos, por ejemplo, es un tema que a la gente le interesa, y le interesa saber, proponer. Bueno, ahí está el desafío y me parece que está bueno también como gran momento de la campaña. Bueno, y el último momento de la campaña lo vamos a destinar a algo que pasó hace muy poquito y lo escuchamos para refrescarlo. Quiero llevarla a una agenda más joven en cuanto a distintas temáticas, ¿no? Una tiene que ver con la marihuana. Venimos de la marihuana medicinal, ahora la industrial, y lo que viene supuestamente en un futuro sería la discusión de la marihuana recreativa. ¿Cuál es su postura con respecto a eso? ¿Está a favor, en contra? Yo ya dije que yo estoy en contra y quiero explicar bien desde dónde se construye mi opinión. Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer, pero me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Podríamos quedarnos en cuál fue el error de María Eugenia Vidal, si desarmamos todo lo que dijo, intentar descifrar qué es lo que quiso decir, o llevarlo al lado de la estigmatización, ¿no? Del tema de que ella después trató de defenderse diciendo, bueno, no, que yo hablaba del contexto, que un pibe en la villa, la entrada a la venta de marihuana o al narcotráfico o a las otras drogas es el porro.
como si en Palermo no existiera el narcotráfico, no existiera el consumo de otras drogas, no existieran un montón de otras realidades, y eso solo fuera una cuestión de estar en la villa o no estar en la villa. Sabemos que muchas personas salieron a pegarle, como por ejemplo fue Axel, que puntualmente dijo, bueno, eso habla mucho de la ideología y de la manera que tienen ellos de ver a la población, ¿no? De su fuerte discurso discriminatorio. Otros trataron de defenderla, como Larreta, ¿no? Que apoyó esto y habló de, bueno, justamente esto del contexto, ¿no? Ella se refería más al contexto, no a discriminar ni estigmatizar. Algo que me gustó, que voy a rescatar, es lo que dijo Elegante, ¿no? Una figura que en esta campaña ha tomado relevancia simplemente porque Cristina lo mencionó en uno de sus discursos. De repente Elegante se convirtió en la personalidad que fue un poco entrando en este contexto de campaña en paralelo, ¿no? Y a él también, ¿no? Le preguntan a ver qué opina él de esto. Y él dice algo como, yo soy de la villa y voy a Palermo, pero vi pocos de Palermo ir a las villas. Quizás el problema es que ella no sabe cómo decir que te podés fumar un porro, pero el problema es el narcotráfico. Entonces confunden y envuelven las cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos, bueno, esto que dijo María Eugenia nos da pie a pensar que quizás llegando al final, llegando al cierre de campaña, se abren otros debates, se abren otras cuestiones que se empiezan a desarmar y a debatir y a poner en la mesa de debate, ¿no? De que podemos hablar del narcotráfico, podemos hablar de las condiciones en las que viven las personas actualmente en las villas, podemos hablar de un montón de otras cuestiones que de repente es un periodista como Julio Leiva, que podemos simpatizar o no con todo lo que es Filonews, con todo lo que se trabaja desde ahí, pero Julio Leiva hace poquito dio una charla en la que dijo, yo no voy en búsqueda del clic, yo voy en búsqueda de ideas y contenido, ¿no? Entonces me parece que él, a través de una simple pregunta, sabía que se podía llegar a desatar algo que dieran a los candidatos o dieran a los partidos políticos un debate mucho más enriquecido de los que veníamos teniendo. Sí, yo quiero destacar eso porque justamente en conexión con los episodios anteriores hay una... quiero reivindicar el rol del periodismo, porque sí coincido que el periodismo es importante. Lo que pasa es que a veces el periodismo, y sobre todo cuando está preso de las corporaciones mediáticas cuyos intereses no son periodísticos, lamentablemente, y que es una discusión aún pendiente en la República Argentina, que avanzó mucho y justamente vio cortado, limitado su posibilidad de avance por el poderío que tienen estas corporaciones, cuando una periodista se toma en serio su trabajo, le aporta al conjunto de la ciudadanía al debate político. Lo que hizo Julio Leiva fue poner una pregunta que la política no está discutiendo, no lo está poniendo como discusión, no es parte de un eje de campaña, no, o sea, están con los eslogans, la musiquita, la voz en off, las grandes escenas con drones y demás. Hay un spot de Santoro que dice eso y después agrega 3 cositas más, como un poco parodiando, entre comillas, eso. Pero el periodismo está para eso, para preguntar y que la ciudadanía que está escuchando pueda tener un elemento más para discutir. Y esto que vos traes, Yami, como elemento destacado, a mí me parece que está interesante. Después vos podés decir, y sí, es lo que piensan, así ven el mundo, es un debate que está pendiente, significa que avanzó un paso en habilitar, por lo menos lo quiere habilitar por un sector, pero para no, eso quiere decir que ya habilitaría el consumo recreativo. ¿Se puede habilitar el consumo recreativo o no? ¿Va a discutir la política esto o no? ¿Qué piensa el conjunto de la sociedad sobre este tema? Porque justamente lo que tienen que hacer es legislar, es como el momento propicio para preguntarle a las candidaturas cómo van a legislar sobre ese tema, por ejemplo, o si no van a legislar sobre ese tema, si la legislación como está perfecta, correcta, funciona, ¿no? ¿Qué pasa con esos estigmas sociales que se generan en torno a los consumos
al consumo de estupefacientes, cómo se usan como chivo expiatorio para no discutir lo que sucede con el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí se reivindica el rol del periodismo y se habilitan discusiones. Y me parece que ahí es cuando esto se conecta con lo que decía Ale al principio, que es, si vos invitás a la sociedad a discutir temas en concreto, la sociedad los discute. Está ávida de discutir temas. El problema es que no la invitan a discutir temas, la invitan a discutir pavadas. Y ahí es donde la política, el periodismo y el conjunto de la sociedad y sus organizaciones puede invitar a que crezca, a que se eleve la vara de discusión. Lo mismo pasó acá en Olavarría con un colega de quienes son periodistas. Siempre te sacás el saco. Siempre me saco el saco, sí, prefiero sacármelo. Martín Rodríguez, que le hizo una extensa entrevista al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, acá en Olavarría, y fue súper interesante, porque preguntó, y no preguntó pavadas, no le preguntó por pavadas para que responda sobre la pavada que se dijo en tal lado, sino que le preguntó cosas concretas y salieron cosas súper interesantes, útiles para la sociedad. Después puede estar de acuerdo o no, pero fue útil el dato. Me parece que ahí es cuando ocurren esas cosas, hay una cuota de esperanza. No, yo lo último quiero agregar, bienvenido el debate legislativo. Eso es lo que yo quiero agregar, porque estamos en una elección legislativa. Muchos dicen, ¿se vota qué país queremos? No, vamos a votar legisladores que nos van a representar en la conformación y debates de un montón de temas que obviamente construyen el país que queremos. Pero el país que queremos se construye por lo general con los presidentes, los ejecutivos, con la mano de los legislativos, pero por lo general las decisiones las toman los presidentes. Esto es un debate legislativo. Acá tenemos que discutir temas, puntos, de algunas cuestiones que están ahí en duda, tratar de ayudar desde el poder legislativo al ejecutivo para gobernar mejor y con mayor tranquilidad. Y bienvenido al debate tributario, bienvenido al debate del consumo de cannabis. Son temas que existen. Hay urgencias, miles. El país está en crisis, recontra. Bueno, ¿qué se puede hacer desde la legislatura para ayudar a que el país no se hunda? ¿No? Porque también está el otro discurso que es, hay que sacarlos. Ya se votó en 2019 y tienen que gobernar hasta el 2023 como corresponde, además. Nadie va a sacar a nadie acá. Y ese es uno de los mensajes que hay que dejar en claro. Nadie va a sacar a nadie. Y bienvenido al debate legislativo, de temas legislativos y de discusiones serias. Yo creo que esa es la clave de todo. Vamos a discutir cosas en serio. Sí, y el poder de la ley, ¿no? También, que como la ciudadanía pueda creer, porque efectivamente la realidad se lo demuestra, que la ley tiene peso, tiene valor, es necesario discutir, tiene poder. Porque si no tiene peso, no tiene valor, la ley no sirve para nada, poco te va a interesar una discusión de carácter legislativo, ¿no? Candidaturas que vayan a legislar. No es que si vamos a hacer de la elección legislativa una discusión solo de si estás a favor o en contra del gobierno, bueno, hagamos un plebiscito. La verdad, ¿no? Entonces cambiemos el sistema. Ahora, si vamos a hacer de una elección legislativa una campaña legislativa, entonces démosle el lugar que se merece la ley como tal, la discusión de ideas transformadas en leyes. Parece que eso también constituye un ejercicio de ciudadanía para el conjunto de la ciudadanía, poder entender que detrás de la construcción de leyes existen la definición de proyectos de país, eso está claro, y que se le puedan preguntar, bueno, ¿qué cosas del organigrama legal que existe hoy en la Argentina no está dando respuesta a las problemáticas y demandas que tiene el conjunto de la ciudadanía? Parece que esa es algo tan básico y fundamental, y que me parece que bienvenido sea todos estos elementos que habilitan una discusión en profundidad de cara al futuro. Bueno, de cara al futuro sabemos que se vienen las elecciones, si es que escuchan este podcast en tiempo y forma. Si no, bueno, escucharán después y nos contarán qué les pareció. Nosotros los despedimos hasta el próximo episodio de No Hablen de Política. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, y ahí siempre tenemos algún que otro espacio de debate también. Y si no, nos encontramos en el próximo capítulo. Adiós.
Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.